de Dios primero y luego tomamos esa decisión, sí pueden pasar muchas cosas en las cuales a lo mejor son tremendas, ¿verdad? Pero bueno, en este caso yo le doy gracias a Dios porque por pura misericordia el Señor extendió su misericordia conmigo. ¿Por qué? Porque siempre dentro de una iglesia yo he aprendido, yo he escuchado que el plan de Dios es que no te unas a yugo desigual. No, claro que no. Entonces, esto pasa con mi esposo, él cristiano, se une a una mujer que no es cristiana. Wow. Aunque ya cuando nos casamos yo ya me había bautizado, pero quiere decir que apenas mi caminar cristiano era prematuro. Estaba yo siendo transformada apenas, ¿verdad? Pero la emoción nos llevó a casarnos, a decir sí va, y el Señor trabajó conmigo durante 5 años. Mi esposo batalló con esta decisión que él tomó de casarse con una mujer que no tenía sus mismas costumbres. Dios te bendiga, Dios te guarde en este poderoso día. Que el eterno Dios sea contigo. Gracias por estar acá con nosotros en este tu programa Freddy Pérez Oficial, en donde Dios está haciendo cosas poderosas, impresionantes, increíbles. En el día de hoy estamos muy alegres, estamos más que contentos, porque hoy nos acompaña una mujer de Dios, una mujer de testimonio, una mujer que tiene una palabra de fe. Y sé que va a ser impactante todo lo que Dios ha hecho en su vida, cómo Dios ha hecho cosas impresionantes a través de su hermosa palabra en la vida de ella, y yo quiero que hoy tú seas edificado. Así que, manita, que Dios te bendiga. Te bendiga, Freaky. Muchas gracias por la oportunidad, y la gloria es para Dios. Amén, amén. Gracias a ti, manita, por darnos la oportunidad de poder escuchar, y no solamente escuchar, sino para que el mundo sepa de lo bueno que Dios ha sido en tu vida. Así que, hermano, ve compartiendo este video, ve dándole suscribiéndote, ve dando la campanita, para que este video siga llegando a más vidas, a más mujeres que están devastadas, que no encuentran una salida. En el día de hoy, Dios viene a hablar a su corazón. Así que, manita, me gustaría que me cuentes tu historia de cómo Dios ha impactado tu vida, cómo el Señor ha hecho cosas grandes, cómo comenzó, gloria a Dios, tu vida en el Evangelio, cómo Dios te impactó. Cuéntame, amén, manita. Amén. Bueno, pues principalmente cuando yo era pequeña, bueno, voy a empezar desde el principio. Cuando yo era pequeña, pues mi familia profesábamos otra religión, se puede decir así, como todo el mundo lo conoce, ¿verdad? Una religión tradicional. Y pues conocíamos que había un Dios, sí sabíamos que había un Dios, pero no conocíamos realmente el Dios vivo que tengo ahora. A Jesús en específico no conocía yo bien de él, pero ya mi mamá, gracias pues yo creo que a Dios, tuvo a bien un día mandarme a una escuelita de verano evangélica. Escucha, hermano, que estaba cerca de mi casa, y yo me acuerdo perfectamente de esa ocasión porque impactó grandemente en mi vida, una escuelita dominical. Y me acuerdo que ahí fue donde yo pienso que fue la primera vez que yo conocí a ese Dios que nos ama a todos, ¿verdad? Por igual. Y eso fue lo que más impactó mi vida. Y pues bueno, esos recuerdos se quedaron ahí. Pasó el tiempo, pues uno crece, ¿verdad? Sin estar tan cerca de Dios como lo que ahora en la vida cristiana me doy cuenta, como el estar conviviendo todo el tiempo, el rodearte de gente que cree y de fe, gente que conoce de la palabra de Dios, va haciendo que uno se vaya formando. Sí, y vaya uno adentrándose en esto que es lo espiritual, y que es hermoso, y que el Espíritu Santo es el que te habilita, el que te guía, ¿verdad? Bueno, pues nosotros allá que estábamos creciendo, pues yo crecí así, prácticamente sin tener un fundamento en Dios, y pues igual yo prácticamente hice lo que quise, o como se pudo, crecí, y desafortunadamente o afortunadamente, porque dice que para los hijos de Dios todo obra para bien. Oran para bien. Así es. Fui mamá soltera, como a los 19 años.
Madre soltera. Madre soltera, una experiencia, por un lado, bonito por la bendición de lo que es un hijo, pero mala por las circunstancias en las que hoy en día que conozco a Dios, que conozco cómo Él estableció el matrimonio y las consecuencias de vivir una vida en promiscuidad, todas esas cosas las fui aprendiendo. Dios mío. Me di cuenta lo doloroso que fue para mí ser madre soltera. Fue muy doloroso. No se lo recomiendo a nadie. Definitivamente Dios por algo creó el matrimonio, ¿verdad? Por algo Él nos estableció unas, ¿cómo se dice? Unas reglas, unas normas de cómo se puede... Digo que ahí es que está el fracaso de las grandes familias, de que cuando un padre o madre falta, ahí es que comienza el problema. Sí, porque claro. Dios esto lo estableció del matrimonio. Continúa, manita. Sí, estuvo terrible, pero a la vez una experiencia como mujer, pues algo muy bonito, ¿verdad? Porque gracias a eso yo decidí ser una mejor persona. Dije, no tenía noción de cómo lo iba a hacer, pero el instinto de madre me llevó a buscar, ¿verdad? A buscar la presencia en todo momento, la afirmación de algo. Yo sentía la necesidad de una llenura de algo. Pues creció mi hijo y yo tuve la oportunidad de venirme a este país. Y aquí fue donde Dios me encontró. Dios mío. Donde Dios me encontró porque está poderoso. Porque yo sentía ese vacío, a pesar de que ya había crecido mi hijo, a pesar de que yo sabía que como madre soltera podía suplir todas las necesidades de mi hijo, más nunca la de un padre. Entonces eso fue crucial en mi vida. Dios mío. Sentía todavía ese vacío y afortunadamente encontré a mi esposo. Con el que estoy casada. Ese hombre de Dios. Y va a ser hasta que la muerte nos separe. Amén, gloria a Dios. Lo conozco a él en un tiempo en el que yo ya estaba desesperada, una necesidad tan fuerte que yo sentía, un hueco, un vacío, que no lo pude llenar con nada, porque en este país tenemos la oportunidad de tenerlo todo, pero ese vacío no se llenaba. Hermano, estamos ahora mismo en el estado de California, Estados Unidos. Cuando ella menciona este país, es que en este país hay de todo, hermano. Está la droga, está el alcohol. Como se encuentra el dinero, hermano, la facilidad de encontrarse, dinero, la gente tiene la facilidad de encontrar las drogas, de encontrar las bebidas, de encontrar todas las cosas malas que usted pueda conocer. Semanita, continúanos. Y yo, poderoso. Honestamente, estaba con ese vacío. Dios y mío. Cuando conozco a mi esposo, me acuerdo que unos días antes estaba tan tremendamente mal que yo quería morir. Fue la primera vez que pensé en el suicidio. Y fue que yo le decía al Señor, una señal, porque yo no sé para qué vine a este mundo, ¿verdad? Siendo que era una mujer que trabajaba, de alguna forma. Una madre luchadora. Yo sentía que no era mala persona, pero siempre había eso aquí adentro de mí. Un deseo de algo más. Una soledad inmensa, una autoestima súper mega baja, totalmente, porque la depresión te estaba acabando. El mundo, eso era lo que me dejaba. Entonces, cuando conozco a mi esposo y me dice que era cristiano, yo dije, es la señal. La señal que Dios me mandó. Y afortunadamente, por esa parte, yo lo vi de esa manera. Y mi esposo es menor que yo. Y lo digo porque de aquí también va a partir ciertas cosas que no las recomiendo, porque en realidad no es lo normal o no debería de ser, pero bueno, sí hubo una diferencia de edad marcada, son 9 años. En donde cuando yo lo conozco a él, pues nos enamoramos, estábamos entusiasmados. Él me dice que él es cristiano y yo con eso dije, no, pues esto era lo que yo andaba buscando, me trae a los pies de Cristo.
empezamos a... Es decir, que tu esposo te conoce, tú no eras cristiana, no. Pero el plan de Dios era que ustedes se juntaran y al juntarse, entonces Dios te trae a ti. Sí, y Dios definitivamente mío. Es parte del testimonio, es que Dios. Definitivamente Dios tiene planes y sus planes son perfectos. Amén. Y son mejores que los de los nuestros. La Biblia dice que Él tiene planes de bien y no de mal. No de mal. Sí, pero en esto es que pasaron muchísimas cosas en donde el Señor lo que busca de uno es la voluntad, ¿verdad? Amén. Es tu voluntad. Si Él nunca te va a obligar a hacer nada. Y cuando tú le dices sí al Señor, tu proceso él se enfoca a nivel personal. No. Esto no quiere decir que va a pasar con todo el mundo, pero sí sé que el Señor, cuando está en el asunto, Él busca que tú le busques en espíritu y en verdad. Y esto pasó, que yo vine a los pies de Cristo por seguir a mi esposo. Wow. Pero entonces, cuando Jesús toca mi corazón en una prédica, yo los primeros 3 meses estaba incrédula, a veces no entendía las prédicas, no entendía yo cómo funcionaba estar dentro de una iglesia. No entendía muchas cosas, yo traía todavía muchas cosas, muchas cargas, muchas ataduras. Muchas entre ellos traía yo todavía el vicio de fumar. Wow. Fumaba mucho y nunca lo pude dejar. Yo empecé a fumar desde los 15 años, para vergüenza mía, pero lo hacía porque pues yo pensaba que eso no era nada malo. Pero el Señor, recuerdo perfectamente que Él trabajó conmigo de una manera en la que yo me hice consciente de que podía tener la capacidad de decir no. Dios mío. Y que era mi elección. Lo mismo para seguirle a Él. Siempre ha sido hasta el día de hoy mi elección. Él siempre se ha encargado de enseñarme lo malo y lo bueno. Y siempre sé que Él ora por nosotros para que elijamos lo bueno, ¿verdad? Así es. Y entonces, bueno, continuando con que conozco a mi esposo, nos metemos un poquito más de lleno a la iglesia. El Señor toca mi corazón a los 3 meses, al poquito tiempo me bautizo y luego nos casamos. Tomamos la decisión de casarnos, todos emocionados. Wow. Era una emoción, porque definitivamente cuando ya te casas y no estás bien seguro de lo que estás haciendo, empiezas a vivir ciertas circunstancias, problemas, cosas que si tú no estás seguro de lo que vas a hacer, créanme que ahí es un parteaguas. O sigues o paras y dejas todo, porque cuando no estamos bien asentados en las cosas de Dios primero y luego tomamos esa decisión, sí pueden pasar muchas cosas en las cuales a lo mejor son tremendas, ¿verdad? Pero bueno, en este caso yo le doy gracias a Dios porque por pura misericordia el Señor extendió su misericordia conmigo. ¿Por qué? Porque siempre dentro de una iglesia yo he aprendido, yo he escuchado que el plan de Dios es que no te unas a yugo desigual. No, claro que no. Entonces, esto pasa con mi esposo, él cristiano, se une a una mujer que no es cristiana. Wow. Aunque ya cuando nos casamos yo ya me había bautizado, pero quiere decir que apenas mi caminar cristiano era prematuro. Estaba yo siendo transformada apenas, ¿verdad? Pero la emoción nos llevó a casarnos, a decir sí va. Y el Señor trabajó conmigo durante 5 años. Mi esposo batalló con esta decisión que él tomó de casarse con una mujer que no tenía sus mismas costumbres o sus mismas ideas o su misma percepción de Dios y de las buenas costumbres, ¿verdad? Entonces, batalló bastante los primeros 5 años. Con eso comento que yo era mamá soltera, mi hijo estaba en México, trabajaba yo todo el tiempo para él. Mi mentalidad antes era que Dios era lo más grande para mí, Dios, después era mi hijo, después era mi madre y hasta el último mi esposo. Así era mi idea, porque yo decía que así era, ¿verdad? Entonces Dios empezó a trabajar conmigo, a ponerme en su lugar, a como debe de ser, lo correcto delante de Dios. Claro. Y para eso tuvo que pasarme por fuego, tuvo que enseñarme
¿verdad? Muchas veces podemos decir a la mala, pero yo creo que es de acuerdo a cómo tú estés dispuesto. Claro, pero cuando el Señor está en el asunto, Él siempre va a extender su misericordia. Y lo que me impacta es que tu esposo, aún tú no siendo cristiana, él seguía a ti. ¿Qué él veía en ti? Vamos a hacer una pregunta. ¿Qué él veía en ti o qué él vio para juntarse contigo? Como que lo impactó a él a estar contigo, aún tú no teniendo los mismos ideales o pensamientos o creencias del mismo Dios que él le servía? ¿Hubo algo en especial que él lo impactó? Que decir, bueno, me voy a casar con ella porque yo veo algo más que la belleza, de que me gusta. Bueno, hay algo en ella que es especial. Honestamente, yo pienso, vas a tener la oportunidad de platicar con él. Claro. Y bueno, yo puedo percibir que lo mismo que yo en él, esa pasión por Dios. Wow. Tal vez no lo conocía yo del todo bien, pero para mí siempre fue muy importante. Y fue muy, él sabía que para mí lo más valioso era Dios. Oh, wow. Y en mi búsqueda de Dios. Entonces, yo siento que yo en él veía eso. Había conocido... Espérate, que hay un rollo aquí que desatar este rollo. Lo que le llamó la atención a tu esposo y a ti también de él, es que ustedes tienen a Dios como todo era Dios, por encima de ustedes, todo era Dios. Por encima de lo que... Es decir, que lo que más tiene que impactarte de tu pareja o de tu cónyuge o del que tú estás esperando en el Señor es que tenga el amor de Dios como tú tienes el amor de Dios, que tenga ese impacto, porque eso es lo que une en sí a la pareja, eso es lo que llama la atención. Entonces, sí, yo creo que al ser eso, lo que nos impactó a los dos es que estamos aquí todavía juntos, ¿no? Wow. Porque pasamos por muchas cosas, por la diferencia de edades, por la diferencia de se puede decir de educación, porque él estuvo el cristiano desde el vientre de su madre y yo en el mundo totalmente, ¿no? No puedo decir que perdida porque nunca fui de drogas, pero sí me iba al baile y fumaba y cosas así. Entonces, que hace uno en el mundo que piensa uno que no está mal. Claro. Pero al final de cuentas uno sí se ata con muchas cosas y con eso del feminismo y cuando eres mamá soltera piensas que tú puedes hacer todo y te empodera y de pronto te hace dura, de un corazón duro y eso fue con lo que batalló mi esposo porque era desobediente, contestona, muchas cosas, no era nada sumisa, tenía un conflicto realmente con eso, porque siempre fui, según yo pensé que era autosuficiente. Cuando vienes a Dios, te das cuenta que tú no puedes actuar tú sola. Wow. O sea, tienes que someterte a fuerza, porque si no, no vas a poder. Entonces, bueno, en ese proceso, mi esposo batalla conmigo durante 5 años mientras Dios me estaba moldeando. Mi hijo en México, muchas veces quisimos traérnoslo, pero él no quería por muchas cosas. El tiempo ya había hecho lo suyo, él criado con mis papás. Wow. Yo todo el tiempo estaba pendiente de él sabía que yo era su mamá, hablábamos por teléfono, conoció a mi esposo se involucró mucho con él y todo estaba bien, fluyendo bien, pero a los 5 años decido tener a mi hija, porque Dios igual hizo ahí un proceso conmigo, porque yo no quería tener más hijos. Y mi hija viene porque mi esposo también deseaba mucho tener un hijo. Y yo pues por la amargura, por resentimiento, por miedo, no quería, pero cuando el Señor trabaja conmigo, digo, ok, va. Y entonces viene mi proceso, porque entonces mi esposo se va. My God. Él me... Que se quería. Sí, se desanimó. Yo pienso muchas veces que se desanimó al ver que yo era una mujer testaruda, aunque ya estaba con Cristo, no abría mi corazón, no soltaba del todo todas esas cosas que yo traía. Habían pocas cosas que en ti, todavía dentro del Evangelio, que esto desanimaba a tu esposo. Sí, y esto provocó porque estoy... pues es un testimonio, ¿verdad? Estoy totalmente segura que tiene mucho que ver la actitud que una mujer pueda tener, como dice en Proverbios, la mujer sabia edifica su casa. Entonces, por ese tiempo, pues yo no era sabia,
y ese peso se me quedó cuando él se va. Y él hizo muchas cosas que ya te tocará preguntarle, pero para mí fue un proceso muy grande, muy profundo, una carga, porque yo lo conocí en Cristo y yo sentía que por mi causa él se había ido. Pregunta, tú tocaste de que la mujer sabia edifica su casa. Y yo sé que aquí hay muchas mujeres que están viendo este video y que tienen un matrimonio. ¿Cómo pueden tratar a su esposo? ¿Qué no deben de hacer? ¿Qué deben de hacer? Porque están ahí deseosas de saber cómo pueden edificar más su matrimonio. Sí, primeramente el ser obedientes a Dios. Cuando tú te enamoras de Dios, empiezas a entender y a comprender que Dios tiene sus reglas y el por qué las pone de esa manera. Cuando tú aprendes a conocer tu papel que ocupas dentro del matrimonio, que no es que seas menos que Él, que no es que tengas que de alguna forma dejarte pisotear, sino que tú estás creada para un rol específico. Cuando Dios me da a mí esa sabiduría, cuando Él pone en mi corazón el ver desde esa perspectiva, el por qué una mujer es la ayuda idónea de un varón, te sientes amada, te sientes apreciada, sientes que realmente la perspectiva que me había dado el mundo era otra, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque yo en el mundo fui despreciada, fui usada, fui maltratada, desde mi niñez, no digo que por parte de mis padres no los amo, ellos siempre me amaron, pero siempre cuando uno conoce amistades, por muchas circunstancias, uno viene dolida, ¿no? Desde lastimada. Entonces, cuando conoces a una persona, en aquel entonces, pues él me trataba muy bien. Pero yo abusaba de eso. ¿Por qué? Porque yo me volví berrinchuda, caprichosa. Y te digo, contestona. Y como él era una persona que siempre fue muy dócil y llegó hasta el punto de casarse conmigo, yo sentía como que él moría por mí. Yo podía hacer lo que... Hay una parte que la mujer que no es sabia, cuando el hombre es como muy dócil, muy dado, muy amoroso, muy cariñoso, da todos los placeres, todos los deseos, la mujer como que actúa, dice, bueno, me da lo que quiere, o yo lo tengo como un muñeco, entonces ahí comienza como a usarlo y a hacer lo que tú quieres porque sabe que él no va a caer, no va a hacer nada malo en tu contra. Sí, no, y luego cuando es cristiano yo pensaba, él porque no va a lastimar a Dios, obviamente, él nunca me va a dejar. Luego yo decía, los cristianos cuando se casan ya no dejan a la esposa, no, porque el divorcio no está permitido. O sea, todas esas cosas que abusaste de ese hombre. Sí, yo los primeros 5 años. Mujeres, póngase sintonía, los hombres tratan muy bien, pero no para que abuse. Sí, no, la verdad es que me pasé como un títere. Sí, prácticamente. Entonces, hasta que él decidió no más, ¿verdad? No más, dijo, se cansó. Hasta acá llegaste. Cualquiera se cansa. Sí. Y yo tenía ese peso, honestamente tenía ese peso. Entonces se descarrió. Sí, se descarrió totalmente. ¿Y tú entonces qué hiciste ahí? ¿Qué pasó? Lo clásico, de empezar a decir, ¿qué hice? Y ahora ya se fue y lo extrañaba y moría me azotaba. Pero ahí fue donde me di cuenta cómo Dios tampoco quiere esa parte de uno. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere es que nosotros verdaderamente lo pongamos a Él como primer lugar. Entonces, en ese desierto, en ese proceso, el Señor me llevó a conocerlo verdaderamente. Esa es una parte muy dolorosa de mi vida, pero que a la vez fue la que más me edificó. El haber sufrido eso, y a veces dicen en el mundo, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Así es. Pero yo no es que me haya dado cuenta de que perdí a un gran hombre, sino que el Dios que me estaba perdiendo, porque yo estaba viviendo también un cristianismo de apariencias ficticio. Ajá, algo la iglesia, la gente me ve, saludos, hermano. Sí, y aunque yo podía percibir a Dios ahí,
En todos los sermones Dios me hablaba y todo, y era bien bonito, pero yo salía de la iglesia, yo salía a hacer lo que yo quería, a fin de cuentas. Entonces, cuando viene este proceso fue que me metí con Dios, empecé a doblar rodilla, empecé a saber lo que era a guerrear, empecé a buscar muchas formas de poder hacer que Dios me hiciera el milagro de regresar a mi esposo. Pero el Señor, en lugar de eso, me enseñó a vivir sin Él, a depender nada más de Dios. Y que cuando uno honra a Dios, dice que Él honra al que le honra. Entonces, Él me acuerdo que yo buscaba por todos los medios a alguien que me dijera la clave para que Él regresara. Ahí comenzó la oración, los ayunos, los retiros. Y no pasaba nada. Bueno, entonces, perdón. Lo que a mí me impacta es que él estaba dentro del Evangelio. Él te trajo a ti. Después que Él te trae a ti la lucha, las pequeñas contiendas y todo lo que pasó, hace que tú te vayas al mundo. Es decir, Él me trajo y ahora Él se va. Él se va. Pues, ese puede ser el título del video. Él me trajo y Él se fue. Ya. Es decir, hay muchas mujeres que yo conozco en mi país que tienen 18 años, 20 años, 23 años orando todavía para que su esposo entre, para que su esposo venga al Evangelio. ¿Y tú duraste cuántos años en ese proceso? 4 años. Orando, gimiéndole a Dios, pidiéndole al Padre, Señor, tráelo. Entonces, parece que esto Dios lo permite, para que usted escuche, todo esto Dios lo permite para que la mujer de Dios que ella era y que Dios quería formar, se formara a través de este proceso. Sí, no, y de hecho, Él me enseñó a orar, porque Él me enseñó, y yo me acuerdo que mis últimas oraciones era: Señor, ayúdame a verlo como tú lo ves. Wow. Porque mi esposo cada vez hacía cosas tremendas que yo nunca hubiera esperado de él. Dios mío. Siento que era una cosa para que te desanimara también. Yo me fuera y dijera: esto no funciona, ¿verdad? Porque muchas veces tenemos el cristianismo como un, no sé, como una receta o como un amuleto que te puede dar buena suerte. No, o sea, realmente con Dios no se juega, y Dios es un Dios todopoderoso, es un Dios vivo, un Dios que está conviviendo con nosotros todo el tiempo, es un Padre. Y Él me enseñó, en ese tiempo me enseñó a conocerlo como papá, como hijo, como esposo. Y digo como hijo, ¿por qué? Porque en el proceso muere mi hijo. Oh my God. En el proceso fallece mi hijo. Fallece tu hijo. Un hijo al cual yo amaba con todas las fuerzas de mi corazón. Eran mis ojos. ¿Te acuerdas que te dije que para mí primero era Dios? Sí, claro. Luego era mi hijo. Luego era mi madre y luego era mi esposo. Entonces, cuando el Señor me pasa por ese proceso en donde mi hijo se va, mi hijo ya era un hombre de 20 años y ya estaba en la universidad, y él y yo separados. Wow. Es una de las formas en las que el Señor me muestra que no me había equivocado con mi esposo, porque a pesar de que él no estábamos juntos, llevábamos una relación por la niña, una buena relación, separados, pero en ese momento mi esposo deja todo por irme a acompañar al sepelio. Wow. Tuve que ir a México, tuve que ir a sepultar a mi hijo, tuve que pasar por todo ese proceso, pero no lo hice sola. Él me llevó, en todo el tiempo estuvo conmigo. Él, aunque ya no tenía por qué hacerlo, él lo hizo. ¿Eso te impactó? Sí, eso me impactó y me hizo entender que no importaba que él no estuviera conmigo, sino que él era una alma de Dios, o sea, que Dios aprecia también a él como él fuera, y que si regresaba o no regresaba ya era lo de menos. Yo tenía que amarlo a pesar de, entonces, y como fuera. Entonces, pero en ese proceso, pues, sí fue muy difícil para mí, pero lo pasamos. Es decir, que él se descarrió, pero él se fue de la casa. Sí, él se fue. Por 4 años no estuvimos viviendo juntos. Él hizo su vida aparte. Pero yo no bajaba la guardia, porque yo en él siempre miré que Dios tenía un propósito con él. Wow. Y yo siempre vi en él un corazón que jamás he visto en alguien, en otro hombre, y de los hombres que yo conocí, y yo siempre le he dicho a él, nunca he conocido a un hombre como tú. Wow. Y cuando yo
cuando nos dejamos, a veces me decían algunas personas, hey, puedes rehacer tu vida y estás joven claro. y todo, y ya no estés esperando porque ya no regresan, ¿no? Ya sabes, me han dado muchos ánimos. Y yo decía, no, es que yo siento que ya yo no puedo conocer a nadie más, porque si para mí él era el bueno, ¿no? Porque pues era de parte de Dios, y si no salió bueno, pues ya no va a salir nadie. Entonces yo decía, ya no quiero conocer a nadie, y de verdad no me imaginaba mi vida con nadie más. Yo dije, claro. Sola. ¿Cómo eran tus últimas oraciones cuando él se acercó? Porque hay mujeres ahí que oran por su esposo, o hombres también orando por su esposa para que vuelva al evangelio. ¿Cómo orar para que esa persona vuelva? Sí. Para que esa persona... Pero Dios ya iba a hacer la obra. Yo tuve que aprender primeramente a que Dios era primero, a que con Él o sin Él yo tenía que seguir, ¿verdad? En las cosas de Dios, educar a mi hija dentro del cristianismo. Y fue donde mi oración era, Señor, tú sabes que tú permitiste este matrimonio y que el matrimonio tú lo instituiste. Yo no puedo creer que esto se pueda romper o que caiga en un divorcio, ¿verdad? Porque también estamos viendo aquí puede ser maldiciones generacionales. ¿Por qué? Porque en la familia de él siempre ha pasado eso, que se divorcian y se vuelven a casar, se divorcian y solo él no. Claro. Entonces yo aprendí dentro de todo este proceso lo espiritual. Aprendí cómo podemos nosotros pasar de generación en generación. Y cómo uno rompe también con y cómo uno rompe. Y el Señor me mostró el poder del perdón. Wow, qué bello. Cuando yo perdono, cuando yo aprendo a perdonar y a ver a mi esposo como Dios lo ve, como un alma que también le necesita, como un alma que también se equivoca, pero que Dios ya lo tiene ahí, lo tiene sellado, y que tarde o temprano Él iba a regresar. Y yo quería estar ahí, yo quería ser parte de eso. Me acuerdo que mi pastor me preguntó una vez, hermana, ¿y usted qué piensa? ¿Qué quiere hacer? ¿Verdad? Y yo le decía, pastor, es que algo me dice que mi esposo está por volver a sus pies y que va a hacer grandes cosas, y yo quiero ser parte, no me lo quiero perder. Wow. Entonces él me dijo, pues ahí está. ¿Y cuál es la clave? Perdonar. Pero perdonar de corazón, porque ya lo habíamos intentado, y a veces uno dice perdono pero no olvido. Wow. Y está uno poniendo el dedo en la llaga, y quizás a lo mejor esta persona está tratando de querer hacer bien las cosas, y cuando uno trae el pasado, vuelven a retroceder, y es un proceso y uno tiene que aprender. Entonces, para este entonces ya habían pasado 4 años, yo le decía al Señor, ya estoy lista. Wow. Y oraba por él, y oraba por donde él dormía antes. Sí, ceguera espiritual. Wow. Tuve que hacer muchas cosas. Declaraste la palabra. Sí, siempre me paré firme. Yo no me voy a divorciar. Yo sé que el Señor va a hacer la obra, pero también decía, Señor, si no lo vas a hacer, manténme con este gozo, porque de pronto en mí regresó el gozo, la paz. Ya podía yo hacer muchas cosas prácticamente sola, pero yo decía, a mi hija, yo no quiero que ella crezca sin un papá, sin que ella esté viviendo esas cosas, y que podamos heredarle esa maldición, ¿no? De decir, mis papás se divorciaron, también ella puede tener la probabilidad. Claro. Entonces, una de las cosas que yo quiero dar el mensaje también es esto, que muchas de las veces nosotros, por orgullo o por la dureza de nuestro corazón, como en algún momento lo dijo Moisés, fue que se otorgó la carta de divorcio. No es que esté del todo mal, digo, si hay violencia, si hay cosas, ¿verdad?, que de pronto atentan contra tu vida o contra la vida de tus hijos. Es bueno que se separe, dice la palabra de Dios. Pero cuando solamente es una acción, una falla, y cuando hay arrepentimiento y no puede quedar en ti la falta de perdón.
¿Por qué? Porque la vida de tus hijos depende también de eso, porque tú puedes heredar, puedes pasar, hay más probabilidad de que tu hijo repita los mismos patrones. Entonces, no es lo mismo que mi hija ha visto, que hemos caído, que hemos tenido fallas como matrimonio, pero que ella sabe que es el Dios el que le hablamos, es el que nos ha vuelto a unir. Wow. Es el que ella se ha quedado, porque ella ya tiene ahorita 11 años y ella se ha dado cuenta de todo el proceso. Ella oraba por su papá también. Wow. Me acuerdo, y ella se acuerda también perfectamente de la oración que hacíamos. Ella oraba porque Dios le diera un nuevo corazón a su papá. Wow. Y muchas cosas que hicimos juntas, ella y yo. Ella me ayudó bastante a superar esa etapa. Wow. Y una de las cosas que el Señor me enseñó también es eso, que los hijos son una bendición, porque yo antes decía, no, es que yo no quiero tener otro hijo porque mi hijo está allá y ella aquí. Eran muchas cosas que el Señor en el proceso me ayudó. Y gracias a Dios, gracias a que yo le creía a Dios, a que Dios, honré primeramente a Dios. En todo momento le hice caso, fui sensible a la voz de Dios, es que me entregó la victoria. Wow. Regreso a mi esposo, empezamos otro proceso, por otros, ¿qué serán? 2 añitos o año y medio, porque también en la regresada, en Dios, donde él viene del mundo, es en donde uno tiene que estar bien parado, bien firme ya en las cosas del Señor y no cometer los mismos errores del pasado. Entonces, ha sido toda una experiencia, toda una aventura. Yo lo he vivido cuando doy testimonio, digo, de todo esto ha sido tan apasionante. La pregunta es, Marita, ¿cómo tú te sentiste ese día? ¿Cómo fue ese día el cual él llegó, entró a la iglesia o llegó a tu casa, se arrepintió? ¿Cómo tú lo sentiste? Dijiste, wow, Dios mío, gracias por esta victoria. Sí, hombre. Cuéntame. Yo lo sospechaba porque yo tuve un coach espiritual, quiero que sepas. Es bueno rodearse de gente sabia. Y entre todas esas cosas, todo esto ha sido por parte de Dios, que me abrió una puerta con un coach espiritual que me decía exactamente cómo me tenía que comportar cuando él viniera a casa, al hablar con él. Hasta en mis redes sociales me decía lo que yo tenía que hacer. Tenía de alguna forma coherencia porque o lógica lo que él me pedía, porque era nada más hablar, asegurarme de que yo podía hacer lo que una mujer sabia haría. Wow. Entonces, cuando yo lo hago y empieza a dar efecto, yo sé que venía por parte de Dios. Entonces él ya venía diciendo, y cuando él toma la decisión, yo dije, Señor, tú eres bueno, eres fiel, y él me hizo saber que mi esposo no estaba regresando por mí, no estaba regresando por la niña, estaba regresando por obediencia al Señor. Gloria al Señor. Impresionante, mis hermanos. Dios hoy ha hablado a nuestra vida. Dios hoy nos ha recargado de fe, porque escuchar un testimonio así de una mujer que ha sido impactada, que Dios ha llegado a su vida, que Dios ha llegado a su encuentro, de cómo Dios permite que su esposo vaya al mundo para que ella sea formada en oración, sea formada en esa mujer de Dios que ella era o que ella es, y cómo también nos enseña que debemos de ver a esa persona por la que oramos como Dios lo ve. Orar por nuestros hijos y decir, yo lo veo como Dios lo ve. Señor, permíteme ver a mi esposo como Dios lo ve. Permíteme ver a mi esposa como tú la ves. Esto impactó y ha impactado en nuestra vida. Manita querido, no sé si algo más quieras argumentar ya para nosotros cerrar y hacer una oración por esas mujeres que están ahí. Sí, una de las cosas que yo dije, esto hasta lo último que el Señor me mostró, que mi esposo había regresado porque Él es Dios. Dios nunca va a hacer nada que la otra persona no quiera. Wow. Entonces, de una forma u otra, el Señor me confirma que yo no me había equivocado con Él. Él, ante todo, Él ama a Dios por sobre todas las cosas. Y a pesar de que a lo mejor se le fue el amor por muchas cosas que pasan, porque suele pasar en los matrimonios, suele pasar eso, Él en obediencia a Dios, él está y tomó ese paso. Ha sido un proceso, hemos pasado muchas cosas, pero él ha tomado esa decisión, y mientras uno no quiera hacer las cosas voluntariamente, Dios es tan respetuoso. Él siempre va a respetar lo que tú decidas. Por eso es que yo
le agradezco a Dios y honro a Dios y le creo a Dios, porque yo desde que lo conocí yo sabía que él era un hombre temeroso de Dios, independientemente de sus errores, independientemente de todo lo que ha pasado él es un hombre que teme a Dios. Impresionante. Dios estaba en este lugar. Manita, me gustaría que tú ores por esa mujer, por ese hombre de Dios que está ahí, que está escuchando o ha escuchado este testimonio, recordándote que este es tu canal, Frankie Pérez Oficial. Suscríbete, dale a la campanita, dale me gusta, para que otros puedan ser edificados igual que tú. Compártelo con un tío, un vecino, un amigo, con alguien que pueda ser bendecido en esta hora igual que tú. Manita. Amén. Señor, te doy gracias, amado Padre. A ti sea toda la gloria y toda la honra, Señor, porque yo sé, papito lindo, que para este momento, Señor, yo fui creada, papá. Te doy gracias, Señor. Gracias por mi esposo, Señor. Te pido que sigas, papito lindo, llenando su vida, Padre mío, restaurando todo aquello, Padre mío, que aún le haga falta, Señor. Te doy gracias también por este varón, Padre mío, que has traído, Señor, desde muy lejos, Padre mío, para que tengamos la oportunidad, Padre Santo, de dar testimonio de las grandes cosas que tú haces, papá, porque tú estás vivo, porque tú estás presente, porque tú estás a donde nosotros buscamos de ti, Señor, a un corazón, Señor, que está gimiendo, Padre Santo, por que tú seas, Padre mío, manifestado en esos hogares, Señor. En esta hora te pido por esas mujeres, Padre mío, que han perdido la fe, Señor, que están en depresión, Señor, que están pasando, Padre mío, por una separación, quizás por un divorcio, Padre mío. Sé tú, Señor, mostrándole, Padre Santo, que tú vas más allá de eso, que solo buscas, Padre mío, alguien que te crea, Señor, y que tú, Padre mío, todo lo puedes, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, por este momento, por esta oportunidad que nos das, y que seas tú manifestándote en cada hogar, Señor. Te damos gracias, Padre. Amén. Que el eterno Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Esto fue y esto siempre será palabra del Señor. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Bye.